Bueno, jóvenes, medicina legal. Habíamos estado tratando en la última clase de la medicina legal toxicológica. Habíamos estado iniciando el estudio de la toxicología, el estudio de los venenos, que en cierta manera se podría asimilar al estudio de las drogas. Ya habíamos dicho algunas palabras respecto de cuestiones fundamentales como son los tóxicos, la ciencia que los estudia, que es la toxicología, los fármacos, ¿no es cierto?, que son esas drogas que se utilizan para curar los envenenamientos, para sanar, mejor dicho, los envenenamientos, y, ¿cómo se llama?, las drogas. Y en la última parte me parece que habíamos estado hablando, después de haber clasificado las drogas de alguna manera, habíamos empezado a hablar de la toxicología, es decir, del ciclo que sufre un tóxico, un veneno, a través del organismo. ¿Y qué es lo que hace el organismo una vez que tiene ese tóxico, ese veneno en su interior? ¿Cómo el organismo trata de solucionar el problema? ¿Cómo trata de que la persona no sufra alguna enfermedad o no sufra la muerte? ¿Qué es lo que hace el organismo? Y ahí habíamos visto que habían al menos 3 etapas en lo que se denomina la fisiopatología, ¿no es cierto?, que es la disciplina que estudia el ciclo toxicológico que sigue un veneno a través del organismo. Y habíamos visto que estaban las 3 etapas, que eran la primera de la absorción del tóxico, ¿no es cierto?, por el organismo. ¿Por qué día, ¿no es cierto?, le llegaba al organismo? Y veíamos que había varias formas de que ingresara al organismo. Después, en la segunda etapa estaba la distribución y la fijación, y ahí veíamos que básicamente era la sangre la que distribuía, ¿no es cierto?, el veneno por el organismo, y que permanecía poco tiempo en la sangre llega a todo el organismo, permanecía poco tiempo en la sangre, y después se fijaba en un órgano determinado, teniendo en cuenta un coeficiente, ¿no es cierto?, de receptividad, un coeficiente de afinidad, mejor dicho, que se llama politropismo. Politropismo. ¿Por qué razón ciertos venenos tienen afinidad con el hígado, otros tienen afinidad con los riñones, otros con los pulmones, etcétera? Es una cuestión que se da de acuerdo con la naturaleza y la composición química de los minerales. Entonces, se conoce ese coeficiente de afinidad a través del estudio de los envenenamientos que han ido ocurriendo a través del tiempo. Y por eso se dice que tales venenos, ¿no es cierto?, tienen coeficiente de afinidad con el riñón, porque los que se han envenenado con ese tipo de tóxico se ha fijado el veneno en el riñón, otros con el hígado, otros con el vaso, etc. Entonces, como digo, esto es resultado del estudio de los que han sufrido los envenenamientos, y entonces se ha llegado a la conclusión de ese coeficiente de afinidad. Y por eso se habla de ese politropismo. Es el nombre técnico para señalar ese coeficiente de afinidad. Y por último, o tercera etapa de este paso del tóxico a través del organismo, está, ¿no es cierto?, la posibilidad de transformación del tóxico. Es decir, cómo el organismo se defiende del veneno. Se defiende del veneno.
yo ya les adelanté, ¿no es cierto?, que va a depender esta defensa que hace el organismo de sí mismo, o sea, el organismo se defiende del tóxico en el organismo. Va a depender esto de la calidad del tóxico, calidad quiere decir su composición química, ¿no es cierto?, de la cantidad del tóxico, va a ser diferente, ¿no es cierto?, el daño que cause, si es poco, si es más o menos, si es mucho, si es demasiado. Y de las características mismas del tóxico. Hay tóxicos, como les he mencionado, que van destruyendo inmediatamente, ¿no es cierto?, los lugares, digamos, los tejidos por donde va pasando el tóxico. Es tan fuerte que los va destruyendo de inmediato. Y entonces el organismo se defiende tratando, ¿no es cierto?, de transformar el tóxico en derivados del tóxico, así como en hacerlos más suaves, por decirlo de alguna manera, que son poco nocivos o nada nocivos para el organismo. Y entonces los hace o más solubles y los destruye o los elimina. Desafortunadamente, en determinadas circunstancias no puede lograrlo, ni lo uno ni lo otro, y solamente lo que pasa es que la persona fallece, se muere. Claro, muchas veces ocurre que, ¿no es cierto?, se ingiere un tóxico con el ánimo de autoeliminarse, ¿no es cierto?, como ocurre ingiriendo lo que ha pasado más acá en Arica desde el punto de vista de suicidio. Son esa gente que toma algunos tóxicos que son venenos, que son sustancias que se utilizan en la agricultura para matar plagas, etcétera, etcétera. Entonces, a veces la gente se ha suicidado tomando estos tóxicos. Bueno, a veces ha tomado poco del tóxico y además se lo ha llevado rápido a la urgencia médica. Entonces han alcanzado, ¿cómo se llama?, a hacer en la urgencia médica, han alcanzado a hacer que la persona elimine el tóxico porque lo han hecho vomitar o le ha producido una diarrea, qué sé yo, que elimina el tóxico. Y otras veces no, otras veces por X razones no se alcanzaba a llegar rápido al hospital desde el momento que se encontraba el que está intoxicado, que ya tiene un tiempo con el tóxico dentro, y además la cantidad de tóxico que tiene, ¿no es cierto?, ya es más o menos importante. Y entonces además no se ha logrado ni siquiera, ya la persona muchas veces llega inconsciente y ya ni siquiera pueden hacerlo vomitar o menos todavía provocarle una diarrea. Entonces ni siquiera se puede eliminar el tóxico. Entonces ahí desafortunadamente ocurre la muerte. Es decir, no se trata de un suicidio, se logra lo que quería el suicida. Así que ¿cómo se llama? Eso es, ¿no es cierto?, lo que estudia la fisiopatología, que es el estudio del paso, ¿no es cierto?, del tóxico a través del organismo humano, el ciclo toxicológico. Entonces, habíamos terminado, me parece, señalando que íbamos a hablar de la intoxicación por drogas, de la intoxicación por alcohol y de la intoxicación por ambas, por drogas y por alcohol. No tengo costumbre, digamos, en este sentido, así que es lo que he ido sabiendo a través del tiempo nada más, pero me parece que para consumir drogas, ¿no es cierto?, antes de los tiempos modernos, es decir, ahora desde que empezó ya este consumo masivo de las drogas que utiliza la gente, ¿no es cierto?, para volarse, así va a ser bien simple. Me parece que hace algunos años atrás se decía que solamente se utilizaba la droga para volarse, es decir, por ejemplo, si fumaba marihuana.
pero me parece que ya desde algunos años a esta parte, antes de fumar la marihuana hay que ponerle también un poco de alcohol, porque es más entretenido, parece, no sé, ¿no? Entonces, ya no es solamente la intoxicación por la droga misma, sino que también porque, o sea, que es otra droga, el alcohol. ¿Y para qué decir si encima se fuma aparte? O sea, fuma el tabaco tradicional, el cigarrillo. Entonces, con todas estas diferentes actuaciones, se hace cada vez más nocivo, ¿no es cierto?, la intoxicación por droga, ¿no? Porque ya se están juntando varias ya a la vez. Claro, cuando se es joven se piensa, ¿no es cierto?, de que no pasa nunca nada, qué sé yo, y de que se va a llegar a vivir hasta los 95 años y todo, y no hay problema. Desafortunadamente no es así, porque está comprobado, ¿no es cierto?, que el paso de cualquier droga por el cerebro hace una cosa bien simple, va matando células, ¿m? Mata células, la droga mata células, y la célula es el núcleo básico del organismo humano. Es como las sociedades están conformadas por familias. Y el mundo entero, ¿no es cierto?, los 7.000 millones de habitantes que existimos sobre el mundo, estamos formados a las finales por familias. La célula de la estructura mundial es la familia. En sus diferentes tipos de familia que hay, con padre y madre, solamente el padre, solamente la madre, o el padre con la madre y la abuela, todo. O una persona que no tiene a nadie de eso y tiene amigos, etc. El tipo de familia que sea. Pero es el núcleo de la sociedad. Y la célula es el núcleo del cuerpo humano, el núcleo básico. Y en consecuencia, si se empiezan a, ¿cómo se llama?, las células a destruir, se empieza a destruir el cuerpo humano. Claro, no se hace de una sola vez, cosa que también ocurre, de los que mueren por sobredosis. Por sobredosis. Bien. Entonces, me parece que ya habíamos hablado de algunas cuestiones que dicen relación con la droga, con la dependencia y la tolerancia, y con el hábito o dependencia, y el famoso síndrome de abstinencia. Creo que ya lo habíamos dicho. Lo vamos a repetir. Las drogas son sustancias químicas de origen natural, semisintético o sintético. Origen natural es que están creadas por la naturaleza, en los 3 reinos de la naturaleza, las drogas. Están ahí, como ir a buscar un cactus peyote y cortarlo, meterlo en agua caliente y inhalar, ¿no es cierto?, el vaporcito y drogarse. Está ahí, no hay que hacer nada. Lo mismo con ciertos componentes químicos que existen en la naturaleza, y en los vegetales, y en los animales también. Eso es droga de origen natural. Pero también está la droga sintética, es decir, la que ha creado el hombre. Y las semisintéticas, que son las que crea el hombre a partir de una droga que ya existe en forma natural. Es como que le hace un agregadito nomás el hombre, para hacerla generalmente más peligrosa todavía. Claro, porque también produce efectos peores que lo que produce la droga en su estado natural. Entonces el origen es natural, semisintético, sintético, puede ser susceptible de consumo por los seres humanos con fines terapéuticos, es decir, para cuidar la salud, y producen efectos farmacodinámicos, es decir, de curación de la salud, modificando las funciones físicas o psíquicas de las personas. Lo que va muy unido, ¿no es cierto?, a los conceptos de dependencia y tolerancia. Siendo la dependencia una vinculación metabólica por un lado y conductual por el otro, o puede ser de las dos. La relación puede ser metabólica y conductual entre la droga, ¿no es cierto?, y la dependencia y la tolerancia. En este caso, respecto de la dependencia, puede ser una vinculación solo metabólica o solo conductual, o ambas.
entre el consumo de la sustancia una persona, de modo que la persona no puede abstenerse de consumir la sustancia sin que aparezcan trastornos físicos o conductuales que desaparecen al administrarla. Claro, ¿no es cierto? Cuando ya la persona está habituada, ¿no es cierto? Depende de la droga. Una vez que se pasan los efectos de esta, empieza a sentir la persona ciertas características, por decirlo así, ciertos síntomas, que son consecuencia de que se acabó el principio activo de la droga y por ende el cuerpo lo necesita. Esto pasa con una droga que podríamos decir que es la más común, o que era por lo menos, la más común, ¿cómo se llama? Que es la nicotina, que contiene los cigarrillos. ¿Qué es lo que hace ese fumador empedernido? Necesita fumar. Y muchas veces se compran cigarrillos electrónicos, toma pastillas, una pastilla especial que contienen incluso tabaco, etcétera, pero no hay caso. Necesita el cigarrillo. Y puede ser las 2 de la mañana, estar medio enfermo, qué sé yo, y sale a buscar esta droga tan, ¿cómo podríamos decir? Tan social, la más conocida, la más que todo el mundo sabe. Imaginémonos lo que pasa con las otras drogas, las que son ya calificadas como tales nomás, no como un pasatiempo, como podría ser el cigarrillo. Entonces ahí hay, ¿no es cierto?, una dependencia en el mismo. Entonces estos síntomas que se empiezan a producir una vez que desaparece el principio activo de la droga en el organismo, ¿no es cierto?, se empieza a sufrir el síndrome de abstinencia, especialmente cuando esta deriva, ¿no es cierto?, de una relación con el metabolismo de la persona. A uno le hace más efecto que a otro y depende de la droga que consuma. ¿Cuántas películas no se ha visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los dependientes de la heroína, esa que se inyectan, que la ponen líquida con un proceso de calentar un sólido y se transforma en líquido y se lo inyectan, heroína. Otras también, pero la heroína, digamos, ¿no?, que es lo que más se ve. Y uno ve a esa gente que cuando se le pasan los efectos de la heroína, es decir, cuando ya se acabó el último poquito del principio activo de la heroína en el organismo, los sufrimientos que empieza a padecer esa persona, verdaderas convulsiones, y que además le provocan un estado razón por la cual muchos de estas personas son utilizados por los narcotraficantes como vehículos para cometer cualquier tipo de delito, porque con tal de conseguir la droga, heroína u otra, son capaces de cometer cualquier delito, los más atroces. Y especialmente contra este de tipo metabólico, constituyendo la tolerancia, es decir, la tolerancia es la necesidad de consumir cada vez más droga, o cada vez consumir una cantidad más grande, más elevada de droga, para lograr el mismo efecto que se lograba al principio. Debido a que se va perdiendo la sensibilidad a la droga, dependiendo esto de la vía de administración, del metabolismo de la persona y del tipo de droga, entre otras causas. Claro, la persona ya, ¿no es cierto?, cuando se hace dependiente de la droga, por otro lado, el cuerpo se va acostumbrando a la droga, a cualquier tipo de droga, y cada vez el cuerpo va exigiendo más droga. Por eso que al final se lo lleva a la droga, en sentido figurado. Lo mata la droga, porque cada vez necesito más. Hasta que llega un momento, ¿no es cierto?, que la cantidad es tanta que ya influye, ¿no es cierto?, en provocar el desequilibrio de ese equilibrio perfecto que es la vida, que es una de las formas de referirse a la vida, porque en general en la parte de la medicina legal tanatológica
muchos autores prefieren no dar definiciones porque la vida significa, al definirla, significa señalar ciertas causas, ciertos síntomas que son negativos de la vida. Se la define diciendo qué es lo que ya no existe en esa persona. Ya no respira, ya no hay circulación, no hay sensibilidad, no hay emotividad, etc. Entonces algunos dicen que no se puede definir lo que es la vida. Por eso, porque se define a través de señalar lo que no existe ya. Bien, ya vamos a hablar después de la medicina legal toxicológica, tenemos que empezar a estudiar la medicina legal tanatológica, es decir, el estudio de la muerte, del cadáver. Una droga, según la Organización Mundial de la Salud, que está bastante desacreditada, país más importante del mundo hasta el momento, Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud, el solito, como en todas las... porque se critica real a los gringos, pero no se los critica en lo que aportan, y generalmente son los que aportan más a los organismos internacionales más importantes. Estados Unidos solo aportaba 500 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Y con los errores que cometió ahora la Organización Mundial de la Salud, y no errores solamente, sino que con haberse quedado callada la Organización Mundial de la Salud, estuvo reprimiendo la entrega de la información. Y después se equivocó de frentón. Dijo que el coronavirus no mataba, y veamos cuántos muertos hay en el mundo. Decía que no era contagiosa, y parece que no hay ningún virus más contagioso que este. Y decía la Organización Mundial de la Salud también que las personas que tenían, ¿no es cierto?, el virus y que se mejoraban, ya no se enfermaban de nuevo. Y hemos visto que ¿cómo se llama? Ocurre eso. Y parece que otras mentiras más chicas. Según la Universidad de Harvard, la Organización Mundial de la Salud, que dio el aviso de esta pandemia el 27 de diciembre, no solo lo sabía desde el 7 de diciembre, 20 días antes, sino que lo sabía desde el mes de julio, 4 meses antes. Imagínense ustedes que solamente contando desde el 20 de diciembre hasta el 27 de diciembre, desde el 7 de diciembre al 27 de diciembre, 20 días, se celebró entre medio en China, y mismo en Wuhan, donde nació el virus, el Año Nuevo chino. Imagínense con la rapidez y masividad del transporte ahora, la cantidad de personas que viajaron en avión de China para el resto del mundo y del resto del mundo a China, que volvieron después con el virus. Y mientras tanto la Organización Mundial de la Salud estaba calladita. Y cuando habló, dijo varias mentiras. Entonces, se desacredita. ¿Y qué es lo que dijo Estados Unidos cuando se retiró ahora, formalmente ya? Eso. Está totalmente desacreditado. ¿Por qué voy a estar dando 500 millones de dólares al año para que me digan mentiras, en el fondo? Bueno, que se nos retiremos nosotros, o los argentinos, qué sé yo, o los de, no sé, pues de Malasia, no tiene ninguna importancia. Entonces, según esta Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo que consume la droga. En farmacología se dice que droga es toda materia prima de origen biológico que directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos. Claro, la farmacología se dedica al estudio de los fármacos. Y los fármacos son los remedios. Y el objetivo de los remedios es mejorar la salud o impedir la muerte. Es simple. Y elaboración de los medicamentos, y se llama principio activo a la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. Claro, el principio activo o actividad farmacológica de la droga. Todas las drogas, o el problema de la droga es el principio activo. Digamos el opio. El opio.
o la cannabis. Hay una parte de la sustancia que producen esas drogas que estoy mencionando, opio o cannabis, hay varias otras, ¿no es cierto? Hay una sustancia que es la que provoca, ¿no es cierto?, la droga. Esa parte de la sustancia se llama principio activo. Esa es la que provoca los efectos farmacológicos. Si ustedes, por ejemplo, la cannabis, le sacan el principio activo, es decir, esa parte de la planta que contiene, ¿no es cierto?, ese principio activo, no provoca síntomas de la droga. Será como si ustedes cortan una planta de cannabis, ¿no es cierto?, sin el principio activo, será como echarle, no sé, pues, perejil a la sopa. Los ejemplos no son muy buenos, pero son decidores. O sea, no hace nada, no hace mal. Tendrá un gusto a algo, pero no hace mal. La droga puede ser todo vegetal o animal, entero, órgano o parte del animal o del vegetal, o producto obtenido de ellos por diversos métodos que poseen una composición química o sustancias químicas que proporcionan un efecto farmacológico que es útil en terapéutica. Por ejemplo, volvemos a ¿cómo se llama?, al opio, ¿no es cierto? Que se obtiene, por ejemplo, de la amapola. El país que más produce amapola es Afganistán, donde ha estado siempre algún país, ¿no es cierto?, en ese lugar, porque es el mayor productor de amapola del mundo. Primero tuvieron los rusos, tuvieron años. Incluso este Rambo hace años atrás, usted ubica mejor que yo al Rambo ese, por el Sylvester Stallone, ¿no es cierto?, que hizo Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, no sé cuántos Rambo hizo. Y uno de esos Rambo era de la guerra en Afganistán cuando estaban los rusos. Los rusos. Y bueno, el Rambo, ustedes saben que extremo, con un puro fusil le dispara a un avión, un F-16, le echa abajo el avión, o qué sé yo, hace cualquier cosa, va a caballo contra un tanque y hace pedazo de tanque, bueno, pero eso son películas. Pero ahí muestra la guerra de los afganos contra los rusos, que tuvieron una ocupación de años, 30 años, 40, no me acuerdo. Y actualmente Afganistán está ocupado, ¿cómo se llama?, por los norteamericanos. En la película Rambo, norteamericano, ¿no es cierto?, luchaba contra los rusos. Y ahora los que están ocupando Afganistán son los norteamericanos. Y sigue habiendo la exportación de la droga. Porque la amapola produce, ¿no es cierto?, una sustancia de la cual se extrae la droga, sí. Pero la amapola se exporta lícitamente, debe ser la parte menor seguramente que se exporta lícitamente, a todo el mundo. Porque la amapola produce efectos que se utilizan en fármacos, es decir, en remedios que son útiles para la salud humana. Solamente hablemos de una parte del principio activo de la amapola, que es la que actúa contra el dolor y que provoca adormecimiento. Imagínense ustedes, en medicina, la anestesia. ¿Qué más importante puede haber inhibir el dolor completamente o en parte o qué sé yo, ya es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Cuántos remedios tomamos los seres humanos para no tener dolor? El simple dolor de cabeza, por decir el más común. Y después, ¿cómo se llama? Para efectos, ¿cómo se llama?, de adormecimiento y para inhibir el dolor. Imagínense usted los millones de operaciones quirúrgicas que se realizan al día en todo el mundo. Operaciones quirúrgicas de todo tipo, desde simple operación del apéndice, ¿cómo se llama?, de la próstata, para sacar tumores, cuánto tipo de operación, a todos los órganos del cuerpo humano.
¿ah? La vista, la boca, los dientes, etc. Y hay que, en cuanto a la operación tiene ya una cierta categoría, hay que dormir a la persona, anestesia general, ¿no es cierto? Todo eso viene de la amapola, del principio activo de la amapola. Es decir, hace dos cosas fundamentales para la medicina. Quita el dolor y, ¿cómo se llama? Lo duerme a la persona. Por eso que uno cuando lo operan, le dicen, oiga, mire, empieza a contar o qué sé yo, y de repente uno está mirando la luz, ¿no es cierto? Que hay arriba, que uno está mirando hacia arriba, el techo donde están las luces, y de repente no se acuerda más hasta cuándo está como despertando medio dormido, igual que cuando ha dormido bien o qué sé yo, para que así se ha tomado unos tragos, que está como despertando así, somnoliento, es lo único que se acuerda después. No tiene idea si le dolió, le cortaron una pierna, las dos piernas, el brazo, que eso provoca unos dolores horribles. Ya me imagino que una persona en las películas, eso sale cuando los torturadores, ¿no es cierto? ¿Ah? Los chinos, sobre todo, que suplicios chinos, ¿ah? Le cortan una pierna, que sea un brazo, un dedo, algo a una persona viva. ¿Sí? Ahí está la carne viva. ¿Sí? Con estos medicamentos derivados de la amapola, adormecimiento y quitar el dolor. No se siente nada. Claro, el problema es cuando se utiliza para otras cosas, que es el uso ilícito de la droga. A eso nos referimos cuando hablamos de esto, ¿no es cierto? El uso farmacológico, es decir, el uso como remedio, eso es un medio lícito, claro. Y por eso es que no se puede suprimir la elaboración de las drogas. No se puede suprimir. Pero tampoco se puede permitir que cualquier persona las compre. Porque la gente empieza a sufrir, ¿no es cierto?, de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. El experimento de los holandeses, que hasta regalaban la droga y tuvieron que volver para atrás porque cada vez los drogadictos querían más droga. Es decir, la persona no se conforma con la cantidad de droga que empieza a ingerir, va necesitando cada vez más. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque después, ¿no es cierto?, si se legaliza y tiene plata la persona para comprar la droga en la farmacia, se transforma en un verdadero zombie. La única diferencia va a ser en que se le van a vender la droga en la farmacia en vez de vendérsela o mejor dicho, por el traficante. Pero el efecto, ¿cuál va a ser? Que va a tener una enfermedad tremenda que va a terminar con su vida. Porque tiene que terminar con una sobredosis. Sobre todo cierto tipo de drogas. Sobre todo cierto tipo de drogas. Así que es por eso que es tan complicado combatir la droga. No es llegar y decir, no me sabe que hagamos las drogas lícitas. No, que también se producirían ejércitos de zombies. Y además podrían ser zombies los que tienen plata y los que no tienen plata no podrían. Entonces, no es fácil esto. Miren, me imagino que ustedes ven las noticias, ¿no es cierto? Habrán visto la explosión que ocurrió ahora en la capital de Líbano, ¿no es cierto? Que es un país en donde ha habido, a través de los años, los últimos 50 años, el Líbano se había calmado un poco en los últimos tiempos, ¿no? Ya habían habido unas protestas porque creo que tienen un gobierno, para variar, el súper corrupto, ¿no? Bueno, pero había estado más tranquilo, porque en el Líbano hubo terrorismo, pero años de años, además del conflicto árabe-israelí, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se produjo una explosión. Habían acumuladas 2.570 toneladas métricas, es decir, alto, ancho y largo, ¿no es cierto? Las tres dimensiones. 2.750 toneladas métricas de nitrato de amonio. Y creo que esa cantidad, un poquito menos, habría, no sé, fueron acumulando, un poquito menos, estaba ahí acumulada hacía 6 años. 6 años. Ya. Y explotaron el otro día y volaron a 10 cuadras, o 10 kilómetros, perdón,
a la redonda. Menos mal que una parte, el puerto que da para el mar, ahí habría menos gente, ¿no es cierto? Que dentro de una circunferencia, ¿no es cierto? Cuando se habla de kilómetros a la redonda, es una circunferencia. Y todo lo que nos daba para el mar, sino que para el otro lado, para la ciudad, eso se voló como a 10 kilómetros. Bien. Nitrato de amonio en este caso. Por algo voló. ¿Por qué no había volado antes del momento en que voló efectivamente? Naturalmente o accidentalmente o como sea, voló, pero por algo, por un principio. Alguien se fumó un cigarrillo, tiró un fósforo, o directamente al nitrato de amonio sin querer, o prendieron, dicen algunos que prendieron una basura por ahí, o que el exceso de calor que ha estado haciendo, creo que han estado haciendo 150 grados, cerca de 50 grados, bueno, etc. Pero ¿a qué es lo que voy? Que permitir la droga sería lo mismo que permitir, ¿no es cierto?, que ciertas sustancias químicas que sirven para construir explosivos, pudiera comprarlas cualquiera también. Pudiera comprarla en el almacén, en el supermercado, etc. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia radicaría en que una provoca, ¿no es cierto?, una intoxicación de una persona que es la que se está consumiendo la droga y la otra provocaría, ¿no es cierto?, una bomba que mataría a varias personas. De hecho, para la gente que sabe química o que estudia estas ciencias, ¿cómo se llama?, con elementos que se venden en los supermercados, hasta se puede fabricar una bombita. Esto se muestra en las películas. Hasta dónde es cierto no sé, pero se muestra en las películas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que no es tan fácil esto de terminar con el tráfico de drogas, como algunos dicen, no, pues ya, hagámoslas legales, ya. Y ahí es donde estoy haciendo la comparación. Bueno, hagamos legal también comprar por cualquier persona elementos que sirven ¿para qué? Para construir, no sé, pues, elementos explosivos, el que sea. Lo que pasa con los fuegos artificiales, pues si yo tengo plata, me compro, no sé, en mi época habían unos que explotaban, que los podía comprar todos cuando chico, eran sociedades menos avanzadas, que parece que la sociedad ahora tiene más conocimiento, pero es menos avanzada. Y uno compraba petardos, que se hay unos petarditos chicos, hay unos petarditos más grandes, había incluso unos que se llamaban bombas, ¿no es cierto?, que se ponían adentro para el año nuevo, estoy hablando, para dentro de un tarro, se le prendía la mecha y todos nos poníamos lejos así y explotaba la bomba dentro del tarro porque era bastante fuerte. Entonces, imagínense que uno pudiera comprar petardos, ya. Tengo plata y me compro 1000 petardos. Y si quiero ser terrorista me compro 10.000, tengo que juntar plata, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Una cosa bien simple, pues rompo el petardo y voy juntando harta pólvora dentro de un tarro, pues, de lo que sea. Y me hago ya, el petardo pasa a ser una bomba. Bien. Eso pasaría si es que cualquiera puede comprar cualquier cosa. Claro, ¿por qué se prohíben los fuegos artificiales ahora? Son peligrosos para los niños, siempre lo han sido. Claro, pero ahora no existe, desde hace ya varios años, ¿no es cierto? No existe el grado de terrorismo en todas partes del mundo, ¿no es cierto? En todas partes del mundo, que hace necesario ahora reglamentar la compra, el uso, transporte, etcétera, ¿no es cierto?, de determinados elementos que sirven para eso. Si se prohíbe hasta la compra de los elementos que sirven para transformar la droga, los elementos, no la droga que se lo obtiene, sino que los elementos para hacerla. Por ejemplo, comprar amoníaco, que sirve para producir cocaína, ¿no es cierto? No cualquiera está autorizado para comprar amoníaco. Y así por el estilo. Lo que quiero decir es que muchos problemas se tratan de minimizar, y se produce el efecto contrario. Siguen siendo gravísimos los problemas. Bien. Entonces tenemos esto de la dependencia, la tolerancia, la abstinencia, el síndrome de abstinencia.
¿Mm? Ahora hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la medicina. Pues acá la medicina legal se trata, ¿no es cierto?, de estudiar cuestiones o, o averiguar explicaciones de ciertos hechos que tienen que ser estudiados por la biología, por la química, por la física o que pertenecen a la naturaleza y que provocan problemas jurídicos que nosotros tenemos que resolver. En el caso de la droga, bueno, la cantidad de problemas jurídicos que provocan, ¿no es cierto?, de las drogas llamadas ilícitas o de uso ilícito. Bien, pero desde el punto de vista médico es interesante decir algunas palabras respecto de, todo esto está en los antecedentes que nosotros les remitimos, en los apuntes míos, de cómo llega una droga al cerebro, que es donde se produce, ¿no es cierto?, la injerencia, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro, ¿no es cierto? Básicamente, no el puro cerebro. Hay impedimentos que otorga el propio organismo para que la droga llegue al cerebro, sea la droga lícita o ilícita. Es decir, el cuerpo siempre se defiende. Y que se denomina la barrera hematoencefálica, que es, ¿no es cierto?, es como una muralla de sangre que no está estática, ¿no es cierto?, que está constituida por los vasos sanguíneos, etcétera, que recubren, ¿no es cierto?, el cerebro y que constituyen una verdadera barrera para impedir que pase la droga al cerebro. Entonces, algunas drogas no logran pasar esa barrera hematoencefálica y otras drogas sí. Y otras drogas sí. Hay gente que, según lo que se conoce, se estudia, etc., hay gente que, por ejemplo, supongamos el ejemplo de darle a 10 personas un pito de marihuana. De las 10 personas, a lo mejor hay una que no se droga. O sea, que el pito no le produce ningún efecto. Y a lo mejor las otras 9 se drogan. O a lo mejor hay 2 de esos que no se drogan, que no le produce efecto. En el caso de la marihuana. Se ha hecho experimentos más que nada con esto, porque se dice que es una droga más suave, se dice. No que no sea dañina, es más suave. De eso se trata. Es decir, cómo el organismo se defiende. En este caso, con la barrera hematoencefálica. Es decir, la droga cuando ya ingresó al organismo, pero no al cerebro todavía, tiene que ingresar al cerebro para que provoque, ¿no es cierto?, esta alteración del sistema nervioso central. Alteración que puede ser o metabólica o conductual, o las dos. Generalmente son las dos. Primero hay una alteración en el metabolismo y después la persona sufre alteraciones en la conducta. Son casi simultáneas. Es decir, cuando el drogado, ¿no es cierto?, que tiene una alteración ya metabólica en su metabolismo, empieza a hacer cosas de volado. Empieza a reír sin haber motivo y más de lo necesario. No es una risa normal como cuando uno se ríe porque cuentan un chiste. Bueno, no, se ríe sin motivo. O a otro le da por llorar, o a otro le da por gritar. O sea, comportamientos anormales. Es decir, hay una influencia anormal en el organismo, sobre la conducta en este caso. Ya había sobre el metabolismo, pero también sobre la conducta. Esto se lo voy a leer porque la explicación ya se las di, pero las palabras están precisas. El tiempo de llegada de la sustancia al cerebro depende de varios factores, entre ellos la vía de entrada o consumo, que generalmente depende de su estado físico, del estado físico de la droga. La vía de entrada o consumo depende del estado físico. La vía oral es la más lenta pero más segura en términos de toxicología.
la vía oral, es decir, la que entra por la boca. Ahí ustedes pueden, por la boca, pueden tomar líquido y sólido, ¿no es cierto? Una droga, pueden hasta masticar una droga, ¿no es cierto? Las que pueden masticarse, hay otras que no. La vía nasal o inhalatoria es más rápida, pero con poca diferencia en eficiencia de la vía oral. Acá, la vía nasal o inhalatoria se refiere a aquellas drogas que pueden inhalarse, hacer así más bien en estado de gas, si pudiéramos decirlo de alguna manera, como por ejemplo cuando en una vasija con agua caliente se mete un pedazo de cactus peyote, ¿no es cierto?, y empieza a salir el hervor, ¿no es cierto?, este vaporcito, ¿no es cierto?, que es la droga. Lo utilizan mucho los indígenas ese sistema para drogarse. Se puede, ahí entra así la droga. Porque también está la vía intranasal o exfinatoria. Uno me podría decir, bueno, igual que la otra, entra por la nariz, sí, pero son diferentes. Una entra vía como vaporcito, como le digo yo, porque tampoco uno puede inhalar, ¿no es cierto?, un líquido, ¿no? Si uno se echa agua por la nariz, un líquido por la nariz, si solo le entra agua, ustedes lo han visto cuando se están bañando en una piscina o en el mar, pues. Entra un poco de agua por la nariz, ¿qué es lo que le pasa? Uno sale chapoteando así para afuera y como que se le viene, ¿no es cierto?, la sangre al cerebro, etc. A eso se refiere la diferencia. Pero vía intranasal o exfinatoria. Por ejemplo, los polvos. Los polvos, ¿no es cierto? Eso entra también por la nariz, pero entran como polvo, como puede ser la cocaína o la pasta base, ¿no es cierto? No entran como entra el vaporcito, que también entra por la nariz. Así les digo porque cuando lean esta parte, vayan a decir, bueno, que es lo mismo. No es lo mismo. Las dos entran por la nariz, sí, pero se trata de dos formas de la droga distintas. Una como vaporcito, ¿no es cierto?, de agua, y la otra, o de líquido X, y la otra como un sólido suavecito, un polvo, que igual no es lo mismo que entre el vaporcito, porque es un sólido, aunque sea polvo. Y después está la vía intravenosa, que es la más eficiente y veloz. Claro, ¿no es cierto?, los que se inyectan, esos se quieren drogar rapidito. Pues la inyección entra directamente al torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, y hace efecto más rápidamente. Lo mismo ocurre con los remedios. Cuando uno está hospitalizado, por ejemplo, los remedios muchas veces se los pasan por vía intravenosa. En vez de tomarlo, vía intravenosa, directamente a la sangre. Porque es la sangre la que lleva el remedio a todo el organismo y sobre todo a la parte que se necesita. Mientras que cuando uno ingiere, por ejemplo, un remedio, como pastilla, por ejemplo, tiene que hacer todo el proceso de la pastilla. Y se demora más y en el trayecto pierde parte, ¿no es cierto?, de su eficiencia. Si yo me tomo, por ejemplo, un remedio para el dolor, nada más que para el dolor, me lo tomo como pastilla, tengo que tomarme la pastilla, un paracetamol, por ejemplo, que eso lo venden sin receta médica, para el dolor de cabeza, o si estoy medio resfriado, etcétera, si tengo un dolor muscular, dolores suaves. Pero la pastilla me la tomo con agüita, ¿no es cierto? Pum, la pastilla tiene que pasarme por la boca, por la garganta, faringe, etcétera, etcétera, y me llega al estómago. En el estómago se tiene que disolver la pastilla. Y del estómago pasa por el laboratorio que tenemos en el organismo que se llama hígado. Y después el hígado realiza su función, pasa por los otros órganos y después llega a la sangre. Entonces en el trayecto va perdiendo parte, ¿no es cierto?, de la pastilla. Mientras que esa misma pastilla, ¿no es cierto?, mejor dicho, los componentes de esa pastilla, de manera líquida y a través de una inyección directo a la sangre, al tiro hace el efecto. Y con una cualidad además mejor, que evita que pase por el hígado. Que es el tremendo problema de cuando, ¿no es cierto?, la gente, sobre todo cuando uno está mayor,
o gente que tiene enfermedades crónicas, entonces tiene que estar tomando pastillas, y si tiene otra enfermedad transitoria, tiene que tomar otras pastillas, etcétera. Entonces tiene que tomar varias pastillas al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que está trabajando cualquier cantidad es el hígado, y sobre todo los riñones, ¿eh? Que son los que purifican la sangre, la labor, por eso que es tan importante la labor de los riñones, que purifican la sangre. Entonces, ¿cómo concilia el médico todas estas pastillas que están tomando la persona con el trabajo de los riñones y del hígado? Ese es el problema. Si no es llegar y oye, mira, si no se hay pastilla para esto, pastilla para este otro. Mucha gente se receta pastillas, ¿eh? Va uno al doctor y le receta a los amigos, o entre amigos, o entre amigas, o viceversa, y se recetan pastillas. Oye, no, si esto es bueno para cuando estoy hinchado. Voy a un asado, me como 1,5 kilos o 2 kilos de carne y papas con mayonesa y qué sé yo, todo, etcétera, como es el chileno, en exceso, ¿no es cierto? Y después me tomo una pastilla, quedo planita la guata así. Pero el trabajo del hígado y de los riñones, claro. Entonces, ese es el problema que se tiene que conciliar, ¿no es cierto?, por los médicos, de cómo le administramos la pastilla, el remedio, pero sin dañarle los riñones, porque a lo mejor la persona tiene una gastritis, ¿no es cierto?, que es una enfermedad curable, y a lo mejor le provocan una enfermedad de los riñones incurable. Entonces no es llegar y administrar remedios. Imagínense ustedes que cuando murió Elvis Presley, el rey del rock, el año 1977, en agosto del 77, Elvis Presley se estaba tomando 42 pastillas al día, para diferentes cosas, no necesariamente pastillas, drogas, sino de remedio. Y uno después comprende esta cosa, porque imagínense ustedes, uno que hace una labor, sobre todo en esta época, porque pareciera que, no sé, hay algunos, me da la impresión a mí, hay algunos que creen que los profesores ahora estamos como de vacaciones, porque hacemos ¿cómo se llama?, las clases en la forma que la estoy haciendo yo acá, o los otros que la hacen mirándose con los alumnos. Y es mucho más complicado, porque uno de partida, como no es actor, no está acostumbrado a hablarle a una pantalla. Uno sí no sé, se va acordando de la materia y la va pasando. Cuando uno tiene clases presenciales, ¿no es cierto?, con los años que uno lleva desde que se recibió de abogado, empezó a trabajar, qué sé yo empecé en los tribunales, trabajé primero en una oficina, después trabajé en los tribunales porque quería aprender derecho penal, después de ahí me contrató un estudio jurídico importante en Santiago, después de ahí, ¿cómo se llama?, me vine a Arica, etcétera, y trabajé un montón de partes. Fui abogado integrante, fui el primer fiscal de la Corte de Apelación, fiscal judicial, etc. Y después haciendo clases. Yo, sumando los casos que hice clase cuando era en Universidad del Norte, y los de ahora, llevo casi 30 años haciendo clases. Entonces, cuando son clases presenciales, perdonen que les cuente esto, un paréntesis para distender un poco. Cuando son clases presenciales, puedo llegar con las manos en los bolsillos, ¿no es cierto?, y si me hace la clase de memoria, ¿no es cierto?, por las veces que he hecho medicina legal en este caso, o derecho penal con mayor razón, llego a mi clase, listo, converso, los alumnos me preguntan, y hacemos la clase. Pero ahora no, porque ningún alumno hace, no hay una interacción, es totalmente distinto. Y no es una clase. Yo tengo 4 ramos, la mayoría de los profesores tienen 4 ramos, hay profesores que tienen más de 100 alumnos en el curso. Entonces hay que corregir las pruebas. En el caso de Derecho Penal 2, tuve que hacer 60 pruebas distintas. Entonces, cuesta más corregir después las pruebas. Digo esto porque hay en la universidad gente que cree que los profesores estamos felices en la casa con esta clase. Tenemos que corregir memoria. Ahora vamos a tener que empezar a tomar exámenes de grado, con todos los inconvenientes que hay. Así que bueno,
Estos son paréntesis, ¿no es cierto?, dentro de lo que conversa un profesor con sus alumnos, de la vida también. Entonces, es diferente la forma de entrada de la droga al organismo. Y eso es lo que les estaba comentando. Las diferentes formas de entrada. Por la boca, por la nariz en dos formas, ¿no es cierto?, y por vía intravenosa. Claro, hay ciertos sentidos que no sirven para que se le meta la droga. No conozco casos en que se meta la droga por la oreja. No sé si habrá algún tipo de droga que se mete por la oreja. O que se meta por los ojos. O que baste el puro tacto nomás. Que baste el puro tacto. Es decir, tocar la cocaína para drogarse. No sé. Entonces, básicamente son la boca, la nariz y directamente por la vena. Entonces, seguimos con esta explicación de cómo el cuerpo humano se defiende para que no se produzcan esta alteración metabólica y o conductual, ¿no es cierto?, en la persona. Cómo se defiende el cuerpo humano. Entonces, los efectos psicoactivos dependen enteramente de la llegada al cerebro de la sustancia que llega al cerebro. Y la mayor dificultad es la barrera hematoencefálica. Siempre cuando usted escuche la palabra hemato, o la primera parte, hema, y tiene un agregado a la palabra completa, se va a referir a la sangre. Así que hemato, ¿no es cierto?, encefálica, sangre en el cerebro vendría a ser la palabra completa, pero no en el cerebro solamente adentro, que también está con sangre el cerebro adentro, como en todo el cuerpo. Si no le llega sangre al cerebro, ¿no es cierto?, a las células del cerebro se mueren. Pero hay una barrerita, ¿no es cierto? Y aquí se dice, y la mayor dificultad es la barrera hematoencefálica, logrando cruzarla algunas sustancias con dificultad, mientras que otras sustancias no lo logran. Cuando la sustancia ha cruzado la barrera hematoencefálica, que es la pared semipermeable que se encuentra entre la sangre y el encéfalo, hay una como pared así. No es que haya un hueco, sino que está constituido, ¿no es cierto?, por la sangre. Esta pared de sangre, por decirlo así, no estática, sino que de la sangre que constituye el cuerpo humano, en este caso en el cerebro. Pared semipermeable que se encuentra entre la sangre y el encéfalo. Esta sustancia que logró cruzar la barrera hematoencefálica es capaz de ejercer una función neuromodulatoria, modificando la síntesis neurotransmisora a nivel sináptico. Ejerce la droga una función, cuando pasó, ¿no es cierto?, ingresó al cerebro, ejerce una función neuromodulatoria, es decir, empieza a modelar las neuronas, es decir, el cerebro. Empieza la droga a mandar en el cerebro, por decirlo más simple, modificando la síntesis neurotransmisora, es decir, no queda trabajando igual las neuronas, que son las células cerebrales, a nivel sináptico. A nivel sináptico significa en los lugares, en esos espacios que existen en los conjuntos de neuronas. Ustedes han visto dibujos, han visto fotos o grabaciones de parte del cerebro. Han visto que normalmente se ven como unos hilitos que tienen no sé, será como un nudito, unas lentejitas, que sea así, con donde están unidas, digamos. Se ven hilitos, así, grupos de ¿cómo se llama?, de células. Pero también están todas unidas, porque una de las características de las neuronas es que actúan en grupos de células. Pero hay también de esas uniones, hay unos espacios que quedan entre estos grupos de células. Esos se llaman sinapsis. Y por eso que se dice que se modifica la síntesis neurotransmisora a nivel sináptico, es decir, en esos espacios. Ahí es donde se produce, ¿no es cierto?, la alteración. Incluso se dice que en esos espacios es donde se producen los pensamientos, los sentimientos, etc. Eso ya es súper complicado, imagínense, ya un neurocirujano lo podría explicar mejor. Entonces,
cuando ha cruzado la barrera hematoencefálica, es capaz de ejercer una función neuromodulatoria modificando la síntesis neurotransmisora a nivel sináptico. Entre las diferentes, y aquí viene la explicación del nivel sináptico, que le dije, ese espacio que existe entre los grupos de células. Aquí lo decimos. Entre las diferentes neuronas que forman parte del sistema nervioso, podemos encontrar un pequeño espacio a través del cual se produce la comunicación con la o las siguientes células. Es decir, la célula o el grupo de células con la célula o grupo de células hay un espacio. Ahí, en ese espacio, se produce la comunicación entre ellas. Y ahí hablamos de la comunicación a nivel sináptico. Esto es como cultura general en esta materia, porque ustedes tienen que comprender las cosas. No solamente aprenderse una definición, porque al final no van a saber nada. Saber, más o menos, es como yo cuando hablo, ¿cómo se llama?, de que Einstein dice que viajando a la velocidad de la luz, el concepto, la idea del espacio y del tiempo que tenemos nosotros cambia. Ya deja de ser, ¿no es cierto?, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Y en el espacio de tiempo que hay, según cómo contamos nosotros. Y lo mismo, 1 metro, 100 centímetros, ¿no es cierto?, 1 centímetro, 10 decímetros. 10 y 1 centímetro y 1 decímetro, 10 centímetros. ¿Entiendes? Cambia el espacio y el tiempo, claro, pero viajando a la velocidad de la luz. Que no sé cuántos miles de kilómetros son por segundo, no me acuerdo en este momento. Miles de kilómetros por segundo. Ahí dice Einstein que cambia, ¿no es cierto?, y el espacio, y ahí se curva el universo. Se curva el universo. Bueno, eso, física, la física. Eso se dice. Y esto también a propósito, ¿no es cierto?, de la explicación de las neuronas. Es decir, hay cosas que hay que tratar de entenderlas, porque eso va conformando una idea en nuestra cabeza de todo. Porque si yo entiendo algo, después entiendo el funcionamiento. Entonces ustedes ahora van a decir, no, pues claro, cuando la droga, ¿no es cierto?, se ingiere primero por cualquier vía, vocal o por la nariz, o si la inyectan, cuando va a llegar al cerebro hay una barrera de sangre, si quieren, por decirlo de alguna manera, es de sangre, pero no estática, que impide que entre, pero hay algunos tóxicos que ingresan. Y ahí, ¿no es cierto?, cuando ingresa el tóxico, entonces, ¿dónde se produce la alteración? En esos espacios que hay entre la célula o los grupos de células con la célula o los grupos de células que están al lado. Se tiene una idea, no tiene por qué ser un experto después en ¿cómo se llama?, en cerebral, pero por lo menos se entiende lo que se está leyendo, a eso me refiero. Después hay una cuestión más complicada que guarda relación ya con los átomos, ¿no es cierto? Porque dice, esta función neuromodulatoria puede ser iónica, puede ser neurotransmisora o puede ser enzimática. Entonces, ahí hay una explicación de cada una de estas cosas. Ya es más complicado eso, ustedes pueden leerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la función neuromodulatoria puede ser iónica, modificando el estado de los canales iónicos al bloquearlos o abrirlos, y ejerciendo una función inhibitoria o excitatoria que modifique el potencial de la acción neuronal. Es decir, ahí altera, ¿no es cierto?, el cerebro en este nivel. ¿Cuál? El iónico, en donde actúan los iones. O en la función neurotransmisora, inhibiendo, facilitando total o parcialmente el paso de ciertas sustancias, y ahí nombra micromoléculas, macromoléculas, a través de la membrana. O a nivel enzimático, al unirse a ciertas enzimas e incrementar o disminuir su acción. Es decir, se entienden las cosas, por eso que yo doy la explicación. No coloco solamente la palabra porque no se entendería nada. Es para que se entienda.
Para el estudio de esta rama de la medicina legal haremos sinónimo a los tóxicos, venenos y drogas en cuanto pueden ser ingeridos por los seres humanos, sufriendo las consecuencias que estas sustancias causan. Y ahora, ¿cómo se llama? Voy a leer algunas, ¿cómo se llama? De estos tóxicos, de estos venenos. Perdón, un segundito. Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas y actualmente se dice que predominan la clasificación en función de sus efectos farmacológicos, es decir, la clasificación que tiene en cuenta los remedios, para curar el cuerpo humano, es decir, se clasifican todos estos tóxicos, ¿no es cierto? Porque son tóxicos, pueden que sean lícitos, si los receten los médicos para curar el cuerpo humano, pero igual son mal utilizados, son tóxicos. Es decir, por eso que hay drogas legales e ilegales, dependiendo si están autorizadas por la ley o no. Hay cierto tipo de remedios que se venden con receta retenida, que se llama, y solamente se venden así. ¿Por qué? Porque son de tal naturaleza que si se mal utilizan para curar una enfermedad, se va a producir el efecto contrario, ¿no es cierto? Se va a agravar la enfermedad o se va a producir la muerte. Entonces, esta clasificación tiene que ver con los efectos farmacológicos. Entonces, para atender a los efectos sobre el sistema nervioso central y el cerebro. Y son un montón acá tenemos, yo las coloco todas, a mí me interesa, ¿cómo se llama?, que conozcan el mayor número, por último, para que, leyéndolas todas las que aparecen, pero conozcan las principales, las que ustedes han escuchado más, etc. Hay drogas depresoras, estimulantes, sedantes hipnóticas o soporíferas, alucinógenas, antipsicóticas, antidepresivas, ansiolíticas. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes, oye, le diagnosticaron un ansiolítico a este porque tiene tal problema? Euforizantes, que causan euforia, antiparkinsonianas, ¿no es cierto?, que le decretan a los que tienen esa enfermedad terrible, horrible, Dios nos libre. Nootrópicas, que son buenas para adquirir conocimiento, para estudiar. Analgésicas, las que hablábamos, ¿no es cierto?, que quitan el dolor. Anoréxicas, cuando estuvo de moda, ¿no es cierto?, esa enfermedad terrible, en que la gente, sobre todo jóvenes, hombres o mujeres, dejan de comer. O antiobésicas, que son que normalmente estas anoréxicas, ¿no es cierto?, son para dejar de comer y a su vez son para quitar la obesidad, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, la obesidad mórbida sobre todo. Ahí vamos a leer algunas. Por ejemplo, las drogas depresoras, aquellas que ralentizan o inhiben las funciones o la actividad de alguna región del cerebro. Tienen la capacidad de ralentizar o dificultar la memoria, disminuir la presión sanguínea, analgésica, producir somnolencia, ralentizar el pulso cardíaco, es decir, bajan las revoluciones, al contrario de otras que las suben, porque hay gente que tiene, ¿no es cierto?, depresión y hay que subirle
¿no es cierto?, las revoluciones, quitarle la depresión. Y hay otras que es muy eufórica la persona y hay que calmarlo. Sí, depresivas y antidepresivas. Estamos hablando siempre de remedios, ¿eh? Desde el punto de vista farmacológico. La farmacología es el estudio de los remedios. Depresoras. Después están las sedantes hipnóticas o soporíferas, cuya primera función es la inducción al sueño. ¿Ah? Según de qué tipo de sedantes hipnóticos que se traten, pueden tratar el insomnio, la ansiedad, la confusión, pueden provocar, insomnio, ansiedad, confusión, desorientación, etc. También están las drogas alucinógenas, aquellas que producen cambios en la percepción, en la conciencia, en la emoción. Tiene que ver esto mucho con la psicosis, porque la psicosis, la principal característica de la psicosis, cuando estudiamos la medicina legal psiquiátrica, la medicina legal psiquiátrica, ¿no es cierto?, las enfermedades mentales, o ciertos trastornos, ¿no es cierto?, que o no provocan responsabilidad penal o disminuyen la responsabilidad penal. Y ahí vamos a ver que el gran grupo de las que no provocan responsabilidad penal son las psicosis. Y la primera característica de la psicosis es que provocan alejamiento de la realidad. Total, parcial, más o menos, etc. Alejamiento de la realidad, entre otras cosas. Alucinógenas producen cambios en la percepción, en la conciencia, en la emoción o en ambos. Esta droguita tan, ¿cómo se llama?, que la encuentran como la más suavecita, así, que son ¿cómo se llama?, los pititos, provocan este tipo de sensaciones alucinógenas. A lo mejor más chiquitas que se la combinan con otras cosas. Por ejemplo, si al cigarrito de marihuana le echan cocaína, ¿no es cierto?, y hacen un marciano, creo que se llama, ya, ahí provoca más, se ven más caballitos, más verdecitos, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Después están las antipsicóticas, que producen un alivio en los síntomas de la psicosis, etcétera, etcétera. Aquí están las definiciones, si bien es cierto, muy sintéticas, pero bastante completas dentro de la síntesis. Están las drogas antidepresivas, producen un alivio en los síntomas de la depresión. En el caso de la que padecen de la enfermedad que se llama distimia, que es una depresión leve, leve. En la ansiedad y en general todos los trastornos del estado de ánimo. Ahí están las drogas antidepresivas, que es de lo que más se utiliza, sobre todo en esta época, y sobre todo en esta época de la pandemia. Pues me parece que todos, si seguimos encerrados, vamos a terminar tomando este tipo de antidepresivos, porque el ser humano no está hecho como para vivir solo entre cuatro paredes. Por algo la pena más grave que existe actualmente es el presidio y la reclusión, es decir, la privación de la libertad, es decir, una verdadera sanción. Y a nosotros, los viejos, nos decretaron, sin sentencia judicial previa ejecutoriada, nos decretaron arresto domiciliario. Cuando los viejos son los que más se cuidan, y se cuidan ellos para no enfermar a otros. Y sin embargo a nosotros nos castigaron más que a los demás. Bien, los políticos que sacan deducciones políticas. Después están los ansiolíticos, utilizados para el tratamiento de la ansiedad y su desorden, las euforizantes, que inducen a sentimientos de euforia, las antiparkinsonianas, las nomotrópicas, que incrementan las funciones mentales como la cognición, el proceso de memoria, la atención. Por ejemplo, acá se menciona ciertos principios, ¿no es cierto?, activos de la nicotina. Normalmente, para estar
para estar, como se llama, como más atento se fuma, para no pensar en otra cosa y estar atento, se fuma por la nicotina. Están las drogas analgésicas o remedios analgésicos que reducen o inhiben el dolor. Y aquí se habla precisamente, tratándose de dolores de intensidad moderada, para su alivio se utilizan opioides débiles. Tratándose de dolores de intensidad fuerte, para aliviarlos se utilizan opioides fuertes como la morfina, la hidromorfina. Después para ¿cómo se llama? En términos médicos, el límite máximo permitido tolerado por el cuerpo en respuesta al estímulo son estos opioides. Dicen, por ejemplo, que cuando Chávez, que fue el precursor de este Maduro, que es el que está gobernando en Venezuela, que tenía el cáncer, que se iba a curar a Cuba, donde está adelantada la medicina, que se murió del cáncer. La de medicina muy adelantada y no le curó el cáncer. Dicen que le daban unas bombas, ¿cómo se llama?, de estos fármacos para que pudiera resistir el dolor. Ya llega un momento en que ya el dolor de ciertos cánceres no se resiste, hay otros que no duelen, se muere nomás la persona, pero no duele. Hay unos cánceres que provocan unos dolores horribles, Dios nos ampare. Y están las anoréxicas también, los fármacos anoréxicos o antiobésicos, es decir, para curar la obesidad. Claro, los antianoréxicos que sirven para curar la delgadez, ¿no es cierto? Es decir, aquellas que suprimen o reducen el apetito. Suelen utilizarse para reducir peso. Al curar una cosa, curar la otra. Claro, pero cuando ya empieza a bajar de peso, ¿no es cierto?, también se le puede provocar la anorexia. Así que todo esto es un balance, es un equilibrio. Bien. También pueden clasificarse las drogas en función de los efectos producidos sobre el sistema nervioso central, que constituye la clasificación más aceptada hoy día, la que se clasifican de acuerdo con su función sobre el sistema nervioso central, sobre sus efectos en el sistema nervioso central. Y por ejemplo, frente a lo que antes se hablaba de drogas duras y blandas, actualmente, ¿no es cierto?, se dice en drogas que causarían adicción y una dependencia física o psíquica, mientras que unas causan solamente adicción física y no psíquica. Es decir, se acabó con esa clasificación que hablaba de drogas blandas y drogas duras, porque al final todas las drogas son negativas, por decirlo. Usadas mal, no estoy hablando cuando la droga se usa bien, recetada por un médico. Entonces ahora, en vez de hablar de drogas duras o blandas, se habla de drogas que provocan graves daños a la salud y otras drogas que no provocan tan graves daños a la salud. Así como habla la ley que sanciona el tráfico de estupefacientes, y por eso que a un tipo de drogas, las que provocan mayores daños a la salud, le aplica sanción mayor que a las que provocan menos graves daños a la salud. Después está la clasificación en función de su nivel de adicción. Y acá, en relación con el nivel de adicción, acá ¿cómo se llama? Ustedes se van a encontrar con sorpresas, porque el conocimiento que tiene, así, el conocimiento vulgar que se denomina, que uno escucha o uno cree, no siempre se condice con la realidad. Por ejemplo, en función del nivel de adicción, fíjense ustedes lo siguiente, que la que más adicción provoca es la nicotina. Uno podría pensar que otra, no, la nicotina. La droga puede clasificarse como sigue. Primero, la nicotina, 100 de 100.
Después, la metanfetamina fumada, 98,53 de 100. Fíjense, en tercer lugar, el crack, 97,66 de 100. Y así, hacia abajo. Ya no 100 de 100, sino que hacia abajo. Metanfetamina inyectada, el Valium, fíjese usted que está en quinto lugar. El Valium, el diazepam, 85,68 de 100. El famoso diazepam provoca ese nivel de adicción. Está en quinto lugar. Metacualona, secobarbital, alcohol en octavo lugar. La nicotina en primer lugar, el diazepam en quinto lugar y el alcohol en octavo lugar. La heroína, noveno lugar. Estoy hablando del nivel de adicción que provocan. La heroína, noveno lugar. La anfetamina vía oral, décimo lugar. Anfetamina vía oral, décimo lugar. Hay algunos que hacen combinaciones de estas cosas. Las toman juntitas. Fíjense ustedes, la cocaína, 11 lugar. Claro, es de lo más consumido, pero está en el 11 lugar en cuanto a adicción. 73,13%. Después, fíjense ustedes, en el 12 está la cafeína. En el 13 está el PCP, la fenciclidina. En el 14 está la marihuana. O sea, la nicotina está en el 1 y la marihuana está en el 14. Lo cual no significa que la marihuana haga bien. Dicen que, no sé, por ahí, por eso que se autorizó a algunos para las plantaciones, que ya hay problemas a los que le autorizaron a tener una plantación de 10 por 10 metros y ya tiene una de 2 hectáreas. No hay caso, no hay caso. Los autorizados, estoy diciendo. En el 14 está la marihuana. En el 15 está el éxtasis. En el 16 están las setas, es decir, hongos alucinógenos. En el 17 está el LSD. Y en el 18 está la mescalina. Así que cuando pasen por esta parte ustedes, para que repasen esto, ¿no es cierto? Y se den cuenta de ¿cómo se llama? La capacidad de adicción que tienen los diferentes sustancias. El simple cigarrillo es el que provoca más adicción, la nicotina. Y en el ¿cómo se llama? En el 8 lugar está el alcohol. Así que el alcohol provoca menos adicción que el cigarrillo. La clasificación de las drogas en legales e ilegales se hace en función de las restricciones establecidas en cada estado particular respecto al consumo, producción y venta de ellas. Claro, eso ya va a depender de cada estado. Y después hablamos de la drogadicción, farmacodependencia, drogodependencia o consumo excesivo, que es un padecimiento consistente en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, que producen alteraciones en el comportamiento, en la percepción, en el juicio y en las emociones. Bien, de esto vamos a hablar en la clase que viene, jóvenes. Ya les voy a dar la nota. Lo que pasa es que estoy terminando de corregir la prueba que tomé primero, que es la de Derecho Penal 2. Pero ya les voy a dar ligerito sus notas porque ustedes son pocos alumnos. Que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Por esta medio.